Vamos a ver la clase de derrame pleural, sobre todo enfocado a diagnóstico y tratamiento. Entonces, algo de preámbulo nada más para la plática. Es que, bueno, el derrame pleural, el líquido pleural básicamente se encuentra entre las dos hojas de la pleura, entre la pleura visceral y la pleura parietal. Ahí tenemos cierta cantidad de líquido, siempre más o menos de 10 a 15 mililitros. Este líquido se está produciendo en forma activa, pero también se está reabsorbiendo prácticamente al mismo tiempo. La principal función pues son estas dos, la ubicación sobre todo, porque a medida que el pulmón se insufla o se infla, básicamente la capa que cura el pulmón, que es la pleura visceral, se desplaza produciendo cierta fricción sobre la pared del tórax, que en este caso estaría cubierta por la pleura parietal. Y básicamente el líquido lo que hace es precisamente permitir que este proceso en el cual el pulmón se insufla produzca mínima fricción, ¿no? Y también en cuanto a algunas cuestiones del metabolismo, prácticamente lo que sería cambios en la composición de los electrolitos a nivel del líquido pleural, que realmente no tiene una repercusión tan significativa. Básicamente la incidencia de derrame o la prevalencia de derrame pleural es bastante importante. Fíjense, 400 pacientes por cada 10.000 habitantes pueden presentar derrame pleural. Las causas, como vamos a ver ahorita, pueden ser múltiples. Pueden ser desde causas benignas, pueden ser causas infecciosas y pueden ser causas malignas. Entonces, la cantidad de líquido pleural normal que se produce es esta, más o menos de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo de peso corporal. Básicamente ustedes pueden hacer el cálculo dependiendo del peso corporal que tengan, más o menos la cantidad de mililitros por kilo que se producirían. Y bueno, esta es la celularidad normal. Es importante conocer la celularidad del líquido pleural porque parte de los exámenes que se piden para determinar o orientarnos en cuanto a la etiología del derrame es precisamente esto, la celularidad. Lo normal es que el líquido pleural tenga menos de 500 células por mililitro. Aquí viene el diferencial normal. Si se fijan, básicamente la mayoría de las células son macrófagos y células mesoteliales. Las células mesoteliales, pues básicamente porque la pleura es un mesotelio y macrófagos porque al igual que en el alveolo, pues son parte del sistema de defensa, ¿no? Normalmente cuando se encuentran elevados los neutrófilos o polimorfonucleares, esto nos habla más de un proceso de tipo infeccioso y normalmente la celularidad en ese contexto tiende a aumentar mucho. Sobre todo, por ejemplo, si se trata de un MPM, es decir, pus en la cavidad pleural, la cantidad de neutrófilos pues puede estar muy alta. ¿Cuánto? 70, 80, 90%, ¿no? Y la celularidad puede aumentar hasta más de 10.000 células por mililitro. En el contexto, por ejemplo, de tuberculosis pleural, por ejemplo, los linfocitos pueden elevarse mucho, puede haber linfocitosis por arriba de este porcentaje de 7 a 11%, y por ejemplo en el caso de cáncer puede haber también linfocitosis o puede haber monocitosis. Entonces, la celularidad siempre será un determinante importante a la hora de establecer una posible etiología. La etiopatogenia, básicamente cuando vimos lo mismo que sucedía, por ejemplo, en cuanto a el edema agudo pulmonar cardiogénico y no cardiogénico, lo que ocurre aquí es una alteración en cuanto a la presión hidrostática y la presión oncótica. Y básicamente este juego de presiones da lugar a que en un momento determinado, ya sea por un incremento en la presión hidrostática, ya sea por una disminución de la presión oncótica, ya sea por aumento de la permeabilidad vascular e incluso por bloqueo linfático, pueda haber una mayor acumulación de líquido. Es decir, puede haber una alteración en la cual se produzca más líquido del que se absorbe, o puede haber incluso alguna alteración en la que se absorbe menos líquido del que pues en un momento se produce, ¿no? Entonces, básicamente esta balance de presiones ocurre, como ya hemos visto, en el intersticio y estado por los vasos linfáticos, los capilares y por ejemplo, también puede ocurrir una mayor producción, por ejemplo, de líquido a nivel de la cavidad peritoneal, es decir, a nivel de cavidad abdominal, y este líquido incluso pasar a través de los poros diafragmáticos hacia la cavidad torácica. Esto lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica, en la cual puede haber un paso de este líquido de diálisis de la cavidad abdominal o peritoneal a la cavidad torácica por estos poros o fenestras diafragmáticas. En cuanto a la etiopatogenia, aquí están los mecanismos principales, importante que los conozcan, puede ser pregunta de examen.
podemos tener un aumento de la presión hidrostática, lo que ya hemos visto, por ejemplo, ocurre en el edema agudo pulmonar cardiogénico, es decir, capilares pueden congestionarse tanto por este incremento en la presión hidrostática, tanto a nivel intrapulmonar como también en los capilares que se encuentran en la pleura. Por tanto, se producirá un trasudado de líquido y eso producirá acumulación de líquido en la cavidad pleural. Disminución de la presión oncótica, todos aquellos estados que provoquen hipoalbuminemia o hipoproteinemia, por ejemplo, la insuficiencia hepática crónica o la enfermedad renal crónica, un aumento de la permeabilidad capilar, como suele ocurrir, por ejemplo, en la infección o en las neoplasias. Lo que mencionábamos de aumento del líquido peritoneal y que pueda haber paso de la cavidad peritoneal a la cavidad torácica. Entonces, eso, por ejemplo, en los pacientes que tienen ascitis o que se están dializando. O la otra es un bloqueo linfático, por ejemplo, o disminución del flujo linfático, lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de vena cava superior que veíamos, o en otras neoplasias, ¿no? Entonces, estos mecanismos fisiopatológicos pueden explicar básicamente todos los tipos de derrame pleural que se producen en algún momento. El cuadro clínico, pues, es, muy clásico en el sentido de que la mayoría de los pacientes suelen tener disnea también progresiva, suele ser una disnea que el paciente puede venir arrastrando de meses o incluso semanas. Puede haber dolor pleurítico, sí, sobre todo en el caso de aquellos procesos que produzcan infiltración de la pleura, por ejemplo, neoplasias. Puede haber tos, sí, una tos irritativa, porque se irrita la pleura diafragmática. Incluso puede haber ortopnea, es decir, pues básicamente una disnea que se produce en el cúbito por la presencia del edema agudo pulmonar cardiogénico, cuando es por una causa benigna, ¿no? Y la exploración física, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cuando veíamos al principio una cuestión de los síndromes pleuropulmonares, estos factores trepidantes pudiéramos encontrarlos, pero en el contexto, por ejemplo, de un derrame pleural que está asociado a una neumonía. Pero básicamente lo que vemos en el derrame pleural es que si hay un derrame pleural masivo, lo esperado sería que hubiera primero una disminución de los movimientos torácicos, tanto de amplexión como de amplexación. Básicamente el hemitórax que tiene el derrame no se mueve o se mueve menos, dependiendo de la cantidad de derrame. La segunda sería una disminución de la intensidad del ruido respiratorio. ¿Por qué? Porque básicamente el pulmón se encuentra colapsado por este mismo derrame. Tendríamos mate a la percusión, no tendríamos claro pulmonar, tendríamos mate a la percusión porque pues está lleno de líquido, y estas características nos permitirían integrar un síndrome de derrame pleural a la exploración física. Si quisiéramos corroborar el diagnóstico, pues hay varios métodos. Normalmente siempre pedimos pues una radiografía de tórax en forma inicial, donde básicamente lo que vamos a apreciar es una radioopacidad o una opacidad en uno de los hemitórax. Y algo que está descrito es que aproximadamente para que se pueda ver un derrame pleural, porque pueden ser derrames pleurales mínimos que a veces no se ven en la placa, normalmente la proyección posterior debe ser un derrame de aproximadamente 175 mililitros, y en la lateral de 75 mililitros. ¿Por qué en la lateral podemos ver un derrame de menor calibre? Porque ahorita vamos a ver alguna radiografía, pero si recuerdan ustedes, el receso postodiafragmático posterior normalmente no lo vemos en una radiografía de tórax posterior, lo vemos solamente en una lateral. Y por gravedad, todos los derrames primeros tenderán a acumularse en el receso postodiafragmático posterior y normalmente es el primer receso que se borra cuando hay un derrame. Entonces por eso lo veríamos de una menor cantidad ahí en la radiografía lateral. Algo importante es que la mayoría de los derrames, o prácticamente todos los derrames, pueden producir este borramiento de los ángulos costrofrénicos y cardiofrénicos. Puede haber, por ejemplo, esta imagen de menisco, ahorita vamos a ver en una placa, que es una característica pues bastante sugerente de derrame pleural, o incluso puede haber acumulaciones de líquido como ocurre en la fisura. Recordar que, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la acumulación de líquido en la fisura es algo bastante característico y puede producir una imagen como si fuera de lente bicóncava, que le llamamos tumor evanescente de Evans. ¿Por qué se llama tumor evanescente de Evans? Porque, como su nombre lo indica, si el paciente, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca está descompensado, puede acumular líquido entre la fisura y verse como un tumor, cuando realmente es líquido, pero una vez que se compensa ya no lo vemos, por eso se llama evanescente. Entonces da la apariencia como un tumor. Ahorita vamos a ver una radiografía. Y también, pues bueno, en la radiografía en decúbito lateral, si existiera duda, es algo que se utiliza ya con menos frecuencia. Digo, prácticamente ya no lo usamos en la práctica clínica porque ya el ultrasonido vino a reemplazar esta cuestión. Pues ahí básicamente se pudiera observar también el derrame con cierta facilidad, ¿no?
Entonces, a veces la cuestión del derrame pleural en algunos casos puede ser de difícil detección. Fíjense que, por ejemplo, aquí vemos una radiopacidad aquí del lado derecho. Si alguien me dijera, por ejemplo, bueno, que esto pudiera ser una eventración diafragmática, ¿por qué? Porque a veces el diafragma, por antecedente a algún traumatismo, por antecedentes de cirugías abdominales, puede elevarse más de lo normal. De hecho, aquí vemos el diafragma del lado izquierdo, que es esta parte como de forma de cúpula. Aquí vemos la silueta cardíaca, el arco aórtico, y aquí el pulmón del lado izquierdo, y acá vemos pulmón del lado derecho, y vemos esta línea acá. Y bueno, si ustedes me dijeran, pues esto pudiera ser una eventración diafragmática, es decir, una elevación exagerada del diafragma hacia la cavidad torácica, pues yo no les podría decir totalmente que probablemente no lo sea. Digo, la realidad de las cosas es que a veces una eventración diafragmática puede verse de este aspecto. Pero también pues habría que contrastar con otro diagnóstico diferencial que sería un derrame pleural subpulmonar. O sea, normalmente los derrames pleurales suelen tomar una forma de menisco, como mencionaba ahí, que es una forma como de U, cuando se ven en el nivel superior del derrame. En este caso no lo hace así, porque aparentemente el derrame aquí se acumuló por debajo del pulmón. Entonces más bien habría que descartar que esto fuera un derrame pleural subpulmonar. ¿Cómo le podemos hacer eso? Pues mediante un ultrasonido o bien mediante una radiografía de tórax, apoyándonos con el lateral, ¿no? Y por ejemplo, en esta proyección lateral lo que vemos aquí es que precisamente aquí se encuentra el receso costodiafragmático posterior, esto es receso costodiafragmático anterior, aquí tenemos el esternón. Entonces vemos aquí esta línea muy tenue que básicamente se ve esta opacidad hacia el receso costodiafragmático posterior, esto en relación a un derrame pleural que probablemente en una proyección posterior anterior no veríamos con facilidad. Son dos pacientes distintos, por eso lo ven de esta manera. Esto es lo que les mencionaba también de la proyección lateral, que les digo ya se utiliza con menos frecuencia, pero también se puede hacer donde vemos prácticamente el nivel de líquido, sobre todo en los casos donde existe duda. Por ejemplo, acá, si existiera la duda si esto fuera un derrame pleural subpulmonar o una eventración diafragmática, le pudiéramos tomar al paciente una proyección en decúbito lateral y ahí se pudiera observar el nivel de líquido, ¿no? Entonces ahí podríamos salir de la duda. Ahora, algo importante, no sé si lo platico con ustedes, que al principio me parece que sí, que una de las diferencias, por ejemplo, cuando ven una opacidad prácticamente de todo el hemitórax, pues habría que descartar que se trata de un derrame o una atelectasia. Una de las características, por ejemplo, que tiene el derrame es que imagínense ustedes que el tórax pues es una cavidad cerrada. En el caso de un derrame como el de este lado, vemos una opacidad prácticamente que abarca todo el hemitórax izquierdo, pero si notan ustedes, la silueta cardíaca está desplazada hacia el lado derecho. Y también vemos parte de la tráquea aquí. Esta imagen más radiolúcida que se ve es la tráquea, que está desplazada hacia el lado izquierdo. Entonces, recordar que el líquido tiende a desplazar estructuras. Entonces, está desplazando el mediastino hacia el lado contralateral. Este es un derrame pleural masivo. Vemos el receso costodiafragmático, prácticamente no lo vemos. Vemos el receso cardiofrénico, no lo vemos. Entonces, es un derrame pleural masivo. De hecho, ustedes observarán que los espacios intercostales se ven un poquito más abiertos de lo normal si ponen atención en relación a los de este lado. Entonces, eso es altamente sugerente de un derrame pleural. Por el contrario, vemos acá esta imagen radiopaca muy blanca. Vemos que la línea o la tráquea, junto con el bronquio principal izquierdo que se alcanza a ver aquí y el bronquio principal derecho que se ve acá, prácticamente está jalada, o sea, retraída. Una cosa es desplazamiento y otra cosa es retracción. La retracción nos habla de atelectasia, es decir, la vía aérea, si está jalada, nos habla más de una atelectasia, y si está empujada hacia el otro lado, pues nos habla de derrame. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente el pulmón se colapsó. Si se fijan acá, el receso costodiafragmático está libre. De hecho, aquí vemos la pleura visceral. Este pulmón, bueno, se colapsó en cierta medida y está dejando libre el receso. Y bueno, se ve todo blanco aquí. Digo, aquí habría que descartar más bien una neoplasia. Y bueno, acá no digo que no pudiera tener una neoplasia, pero pues básicamente este es el diagnóstico diferencial entre un derrame y una atelectasia. Por eso mencionarlo, ¿no? Siguiente, fíjense que el ultrasonido pulmonar ha venido a revolucionar mucho la medicina pleural. Anteriormente el ultrasonido pues en pulmón prácticamente sugerir su uso era algo como de risa, y probablemente muchos neumólogos de los viejitos ahorita cuando les digan a ustedes ultrasonido de pulmón se van a reír, pero la verdad es que están en un error muy grande. O sea, el ultrasonido afortunadamente llegó para quedarse y básicamente permite, por ejemplo, realizar punciones guiadas
disminuyendo la posibilidad de complicaciones. Fíjense que aquí, por ejemplo, esto que vemos aquí es el diafragma. Esta parte que viene acá arriba, este es el transductor, es un transductor convexo, perdón. Aquí vemos parte del diafragma, aquí esta imagen que se ve aquí es el vaso, entonces estamos del lado izquierdo, y esto que se ve aquí es el receso costodiafragmático, este ángulo que se ve aquí. Esto negro que vemos aquí es líquido. Entonces, básicamente lo que se puede hacer es funciones guiadas a través del ultrasonido, incluso para derrames pleurales que son muy pequeños, cosa que antes, pues, se puede hacer con clínica, pero evidentemente aumentan el riesgo de puncionar otras estructuras o no obtener líquido. El ultrasonido pulmonar o pleural en este caso, fíjense que tiene una sensibilidad más grande que la tomografía para la detección de derrame. A veces puede haber derrames tan pequeños o incluso a veces no podemos diferenciar bien si se trata de un derrame, como en este caso que sí se ve en esta tomografía que es un derrame, o si se trata, por ejemplo, de engrosamiento de la pleura, porque a veces la paquipleuritis en neoplasia suele verse bastante importante, o sea, de un grosor bastante importante. Otra cosa para la cual el ultrasonido es superior es para la detección de septos. Es decir, si hay un derrame que ya tiene natas de fibrina o fibrina en su interior, puede organizarse y pueden formarse septos al interior del derrame. Y eso es algo que normalmente no vemos con una tomografía. En una tomografía podemos ver, por ejemplo, cuando ya se forma un gran lóculo, o sea, como si fuera una bolsa de líquido, pero no vemos los septos adentro de ese lóculo. Entonces, el abordaje diagnóstico pues dependerá obviamente de la historia clínica, la exploración física que permite lograr nuestro síndrome de derrame pleural, la exploración y la radiografía de tórax, y bueno, también apoyados evidentemente el ultrasonido pleuropulmonar, si es que contamos con él, y en casos específicos el análisis de líquido pleural. Entonces, básicamente estas serían como que determinar primero las comorbilidades del paciente. Fíjense que de las causas principales, la insuficiencia cardíaca es la principal causa de derrame pleural a nivel mundial. Otras insuficiencias que producen derrame, pues obviamente es la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. Y otras enfermedades que producen derrame también pues serían neoplasias, traumatismo, neumonías, tuberculosis, incluso algunos medicamentos, pero básicamente las insuficiencias, neoplasias, neumonías y tuberculosis producen la mayoría de los derrames pleurales. El abordaje diagnóstico, pues ya dijimos, primero integrar el síndrome y después la exploración dirigida. Fíjense que hay algunas características que nos pueden orientar con el simple hecho de ver una radiografía de tórax para determinar si un paciente pudiera tener un derrame de una u otra característica. En este caso, por ejemplo, cuando un derrame es bilateral, es decir, si el paciente tiene un derrame del mismo tamaño a ambos lados, o sea, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esto nos sugiere con amplia posibilidad que se trate de un derrame por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática o incluso hipoalbuminemia. Otros derrames que pueden tener estas características son el de la diálisis peritoneal, como ya platicamos, o el hipotiroidismo, y normalmente aquí vamos a ver ahorita la división de los derrames, cómo se dividen de acuerdo a sus características bioquímicas en exudados y trasudados. Este tipo de derrames bilaterales corresponden a trasudados. Trasudados es un término que reciben los derrames de acuerdo a las características bioquímicas cuando tienen un nivel bajo de proteínas. Ahorita vamos a ver. Y normalmente este tipo de derrames son trasudados en el 85%, es decir, son benignos. La causa principal, como mencionamos, es la insuficiencia cardíaca y las grandes insuficiencias, ¿no? Entonces, estos no requieren estudio de líquido, a menos que, por ejemplo, el paciente tuviera fiebre, que no respondiera al manejo, por ejemplo, con diurético o con la restricción hídrica, o bien que uno de los derrames, ya sea el del lado derecho o el del lado izquierdo, tuviera mayor volumen en forma significativa que el del lado contralateral, con lo cual habría que descartar infección o alguna otra situación. En el caso, por ejemplo, del derrame pleural unilateral, este debe levantar una alarma en nosotros y pensar que no es un derrame normalmente que sea producido por alguna de las insuficiencias. Claro, habrá pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca y pueden hacer algo de derrame pleural, por ejemplo, de derecho o izquierdo. Normalmente el izquierdo es más frecuente en la insuficiencia cardíaca, pero no es lo común, ¿no? Entonces, un derrame pleural unilateral exige de nosotros que lleguemos a una conclusión para determinar
porque las causas más comunes pueden ser neumonía, neoplasia y tuberculosis en este caso. Entonces, ¿qué se requiere ahí? Una toracocentesis diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Por realizar una punción transtorácica para obtener algo de ese líquido y mandarlo a analizar, ya sea para cultivos, para análisis citopatológico, para determinación, por ejemplo, de adenosíndesaminasa, que es una enzima que suele elevarse en el contexto de tuberculosis, o incluso para vaciloscopía, incluso de líquido pleural. Este estudio de líquido pleural pues, requiere que se haga un citoquímico. El citoquímico normalmente nos va a reportar el nivel de proteína, nos va a reportar el nivel de la deshidrogenasa láctica, que son los dos parámetros importantes en el citoquímico. La gasometría nos va a permitir determinar cómo está el pH. Recordar que, por ejemplo, pHs por debajo de 7.2 pueden encontrarse con mayor frecuencia, en el contexto de derrame pleural infeccioso, pH menor de 7.2. Eso sugiere con alta posibilidad de que se trate de un derrame infeccioso, aunado, por ejemplo, también a niveles de glucosa por debajo de 60 o incluso alguna otra literatura menciona por debajo de 40 miligramos por decilitro. Entonces, si tienen un citoquímico que le reporta pH de 7 con una glucosa menor de 70, pensar ampliamente que pudiera tratarse de un derrame infeccioso. La citología nos puede establecer si hay células malignas o no en ese líquido de derrame que acaban de drenar. Y cultivos y tinciones también en el contexto, por ejemplo, para sospechar que se tratara de tuberculosis o alguna otra cuestión ocasionada del derrame por una bacteria, es decir, por algo infeccioso. Hay algunas características macroscópicas, por ejemplo, que pueden orientarnos en un momento determinado. La realidad de las cosas es que, básicamente, si observamos, por ejemplo, un derrame que tiene un color amarillo pálido, es decir, un color así como de aspecto como si fuera orina, entonces habría que pensar en un trasudado y normalmente los trasudados, pues dijimos que la mayor parte de ellos son causados por alguna de las grandes insuficiencias. Si viéramos un derrame que fuera de aspecto rojo, de un color vino, pues pensaríamos más en un derrame pleural maligno. Esta sería la principal posibilidad. Y bueno, aquí vienen otras, pero normalmente el derrame pleural maligno sería lo primero que habría que descartar. Si tiene un aspecto como de leche, es decir, que es muy lechoso, habría que pensar en un quilotórax. El quilotórax se produce por ruptura del conducto torácico. El conducto torácico nace a nivel de L2 en una estructura que se llama cisterna de Peckett, que acumula kilo, evidentemente, y esta cisterna de Peckett viene a drenar en la vena subclavia del lado izquierdo. Y básicamente la ruptura se puede deber en su mayoría a veces a traumatismos, a cirugías de esófago e incluso a linfoma. Eso puede provocar un derrame pleural de aspecto lechoso. Si es negro, bueno, hay una infección que provocada por este hongo que se llama Aspergillus niger. Yo la verdad he visto uno en mi vida nada más, la verdad no es algo tan frecuente. Y bueno, aquí vienen otras como este amarillo verdoso o verdoso intenso. Pero lo más común es que, por ejemplo, si es amarillo pálido como orina, pensar en un trasudado. Si es rojo o muy hemático, pensar que es maligno. Si es blanco lechoso, pensar que es quilotórax. Esas son como características muy determinantes que nos pueden orientar al proceso diagnóstico. Evidentemente, pues se requiere tener estudios complementarios. Y bueno, aquí está. Miren, este es el aspecto lechoso que pudiera tomar, por ejemplo, un quilotórax. Cuando se ve de un aspecto muy turbio como esto, pues pudiera pensarse que se trata de algo infeccioso. Denme un segundo, perdón. Ok, entonces,
Doctor, me parece que su audio no se escucha. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, ya. Gracias. Perdón. Entonces me regreso. De aquí de lo que mencionaba, este aspecto lechoso que se ve como en el kilotórax, y de acá les decía que pueden observar incluso pus, es decir, cuando hay pus, pues esto es básicamente un empiema. Empiema no es otra cosa más que pus en la cavidad pleural. Cuando es muy turbio hay que pensar en algo pues infeccioso. Cuando tiene un aspecto así como de pasta de anchoas o achocolatado, pensar en la posibilidad de una ruptura de un acceso hepático que se haya abierto a pleura. En fin, son varias las características que pueden encontrar. Digo, realmente esto es básicamente hallazgos macroscópicos que pudieran orientarnos en un momento determinado a una posibilidad de etiología. Entonces, todo el estudio líquido pleural, básicamente los criterios de Light son por los que nos regimos. Es muy importante el estudio citoquímico en este caso para diferenciar primero entre un exudado y un trasudado, que esto nos va a orientar mucho. Recordar que los trasudados ocurren en el contexto de las grandes insuficiencias y los exudados pudieran ser por tuberculosis, neumonía o cáncer en su mayoría. Entonces, estos son los criterios, son muy importantes que los conozcan. Por eso les decía, en el citoquímico hay que determinar primero nivel de deshidrogenasa láctica y que el otro parámetro importante es el de proteína. Y se hace este cociente. Deshidrogenasa láctica de líquido pleural sobre deshidrogenasa láctica sérica. Si esto es mayor de 0.6 se trata de un exudado. El otro criterio es deshidrogenasa láctica de líquido pleural que sea mayor de 2/3 del límite superior de normalidad, o sea, de la sérica. Normalmente cuando ustedes piden un examen de laboratorio ahí viene marcado el límite de normalidad. Si este es más de 2/3, entonces es un exudado. El otro cociente o el otro criterio sería dividir las proteínas del líquido pleural sobre las proteínas séricas. Si esto es mayor de 0.5, entonces se trata de un exudado. Con uno de estos tres criterios que cumpla en el análisis de líquido pleural, entonces se considera un exudado. Si hablamos de un exudado, entonces lo que tendríamos que ir a descartar con mayor frecuencia, pues sería una neumonía, tuberculosis o cáncer. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que su paciente tiene proteínas de líquido pleural. Cuando le hicieron el análisis del citoquímico, en el líquido pleural le reportó 1 gramo por decilitro. Y sus proteínas séricas son de 3.5 gramos. ¿Cuál es el cociente de proteínas de líquido pleural en relación a proteínas séricas? ¿Y de qué se trata? ¿De un exudado o de un trasudado? Repito, proteínas de líquido pleural 1 gramo sobre decilitro y proteínas séricas de 3.5 gramos. Es de 0.2 y es de un trasudado, ¿no? Así es 0.2, sería un trasudado. Esto pues nos hablaría con más frecuencia que se trate de una posibilidad de una de las grandes insuficiencias, ya sea insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Si yo les dijera que este paciente tiene una deshidrogenasa láctica en el líquido pleural de 1000 y una deshidrogenasa sérica de 324, ¿cuál sería el cociente? ¿Y de qué se trata? Sería 3, y sería un exudado. Exacto, sería un exudado. Entonces, ¿por qué? Porque su cociente es de PET. Y si vemos el criterio 1 nos dice que si es mayor de 0.6 estamos ante un exudado. Habría que pensar sí en una neumonía, en neoplasia, en tuberculosis, por ejemplo. Entonces, bueno, ya vieron la idea cómo es en general. Entonces, a todo líquido pleural que le vayan a estudiar, lo fundamental, el primer paso, o sea, no se concibe que ustedes saquen una muestra de líquido pleural si no le van a hacer esto, o sea, si no van a saber si es un exudado o un trasudado, porque este es el primer paso en el análisis. Entonces, habría que determinar cuál de los dos es, y bueno, ya eso nos permite orientar con bastante seguridad también en el contexto del paciente cuál sería la causa. Les pongo un ejemplo. Regresando al paciente que tiene una enfermedad renal crónica, pero vamos a decir que tiene un derrame pleural bilateral.
pero a ustedes les llama la atención que tienen más derrame del lado izquierdo que del lado derecho y deciden funcionarlo, lo cual está bien, porque ya dijimos que pues no sería lo normal que tuviera más de un lado que del otro y que habría que descartar otra causa. Pero si en ese contexto les da un trasudado, pues ustedes dicen, pues agua pasa por mi casa, pues es básicamente un trasudado, solamente por alguna causa hizo más de un lado que del otro, digo, obviamente considerando que los cultivos y todo saliera negativo, pero si se trata de un trasudado, pues básicamente nos quedamos con el diagnóstico en ese contexto de enfermedad renal crónica, de que el paciente pues tuvo un derrame pleural asociado a su insuficiencia. Entonces, digo, esa es la idea, ¿no? Igual, por ejemplo, en el contexto de un paciente que tiene un derrame pleural masivo, como veíamos en la radiografía, del lado izquierdo, el líquido sale de aspecto rojo y tienen un cociente de deshidrogenasa de 3, ¿en qué pensarían? En un exudado, y podría ser por una tuberculosis, neoplasia o neumonía. Sí, pensaríamos en un exudado, pero pensaríamos más en una neoplasia. Una neoplasia porque el líquido salió de aspecto rojo, hemático. O sea, y es un derrame pleural masivo, unilateral. Fíjense que, por ejemplo, los derrames causados por tuberculosis y los derrames causados por neumonía normalmente no suelen ser masivos. Normalmente los derrames masivos suelen ser los asociados a neoplasias. Y estos otros derrames por tuberculosis o neumonía pueden dar un derrame pues, significativo, sí, de un 40, 50, 60%, dependiendo, pero los masivos normalmente son causados por neoplasias y más en ese contexto que les comento de que se viera rojo o prácticamente muy sufriente de malignidad, ¿no? Bueno, entonces ya vieron la idea en general cómo funciona esto. A ver aquí. Entonces, trasudado contra exudado, trasudados, los principales, falla cardíaca izquierda, cirrosis, hipolipeminemia, la diálisis, poco comunes y rara. No vamos a quedar con las comunes, porque poco comunes la realidad es que, digo, ahí habría que ver todo el contexto del paciente, ¿no? Exudados, lo más común para neumónicos, neoplasias, tuberculosis, el otro que me faltó poner por aquí. Otras causas serían tromboembolia pulmonar, aunque normalmente las tromboembolias pueden producir un derrame de muy pequeña cuantía que no requiere como tal estudio en este contexto. Y eso sí, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide, otras enfermedades inflamatorias abdominales como la pancreatitis, enfermedades autoinmunes pueden producir exudados. Digo, es con menos frecuencia y raras, por ejemplo, un quilotórax, que le dice que se tiene que romper el conducto torácico, que tampoco no es algo muy frecuente, pero pues sí vemos 1 o 2 kilotórax por año, por lo menos. Y eso en el contexto de exudados. El estudio de líquido pleural, normalmente cuando la glucosa está baja, aquí pusieron este punto de corte de 28, la realidad es que normalmente que tenga menos de 60, y les decía que alguna otra literatura señala menos de 40 miligramos por decilitro, pues habría que pensar sobre todo en causas de origen infeccioso, normalmente neumonías, también pueden estar en tuberculosis, algunas neoplasias, sobre todo aquellas que son muy agresivas, pueden producir también baja de la glucosa, no es lo común, pero normalmente si la glucosa baja nos quedaremos con causas infecciosas. En el conteo diferencial de las células, es poco frecuente, por ejemplo, que haya eosinofilia pleural, pero si lo hay, normalmente es porque entró aire o hay sangre en el espacio pleural. Un derrame con una gran cantidad de eritrocitos, por ejemplo, más de 100,000 células por microlitro, esto sugiere con bastante pues prevalencia que se trata de un hemotórax. Hemotórax, como sabemos, se trata de que haya sangre en el espacio pleural y esto puede ser provocado por un traumatismo, como ya lo veíamos en alguna de las clases. Pero fíjense, este criterio es muy importante y yo creo que es pregunta de examen también. El criterio para definir un hemotórax, o sea, no basta con que el líquido salga rojo o con que a ustedes les parezca que es un hemotórax. Tienen que cumplir este criterio, que el hematocrito del líquido pleural sea mayor del 50% del hematocrito sanguíneo. Recordemos que el hematocrito lo que hace es hablarnos del porcentaje de células por volumen o por mililitro de sangre. Vaya, vamos a suponer que un paciente tiene un hematocrito en el líquido pleural, porque eso también se lo reporta ahí en el análisis del líquido pleural. Tiene un hematocrito vamos a decir que tiene un hematocrito ¿qué les gusta? De 20, ¿no? Y su hematocrito sérico
Tiene 28. ¿Ahí tiene hemotórax o no tiene hemotórax? No, porque tiene que ser el 50%, ¿no? Y sería 30, me parece. No, pero estamos hablando de hematocrito, recuerden que está expresado en porcentaje. Sí tiene, ¿por qué? Porque si el hematocrito tiene 20, si el hematocrito tiene 20 en el líquido pleural y en el sérico le está reportando 28, pues el 50% sería 14 de ese 28 sérico. Entonces, si el hematocrito del líquido pleural se lo reportaron en 20, pues básicamente es más del 50% comparado con el hematocrito sérico. Entonces, sí tiene un hemotórax. Si yo les dijera, el hematocrito del líquido pleural lo reportó en 3 y el hematocrito sérico está en 30, pues entonces ahí sí no tiene un hemotórax, porque es menos del 50%. Entonces, aguas nada más con eso. Entonces, otras cosas que ven aquí, lo que mencionábamos al principio de la celularidad, normalmente el derrame pleural por tuberculosis vemos predominio de linfocitosis o de linfocitos, algo que también, por ejemplo, podemos observar en el quilotórax, pero ya dijimos que el quilotórax tiene un aspecto lechoso macroscópico, ahí vemos muchos linfocitos. ¿Por qué? Porque el conducto torácico también tiene que ver con la cuestión, o la ruptura tiene que ver a veces con la cuestión de la presencia de linfomas, que eso puede dar cierta linfocitosis. Por ejemplo, hay otras características, bueno, estas del síndrome de uñas amarillas, la polioresia reumatoidea crónica, sarcoidosis y el rechazo pulmonar agudo. Pues digo, podemos encontrarlo, pero estas no son regla o no lo vemos tan frecuentemente. Entonces, ahorita quedarse con esta situación de que en derrame pleural tuberculoso vemos linfocitosis, en quilotórax puede haber linfocitosis también, y básicamente, pues, a ver, dame un segundo, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces, fíjense, la gasometría, normalmente cuando pedimos un análisis de líquido pleural, les decía yo que mandamos al laboratorio de citológico y de citoquímico. En este caso, por ejemplo, podemos pedir una gasometría también. Lo más importante de la gasometría será medir el pH. Por ejemplo, aquí, si se fijan ustedes, yo les sugeriría que se queden con este parámetro. De todo esto que viene aquí, lo más importante es esto. Si tiene un pH por debajo de 7.2, hay que pensar normalmente en el contexto de un derrame pleural complicado, pero por infección.
esto nos sugiere ampliamente que se trate de un derrame infeccioso. Habrá algunos casos excepcionales donde el pH esté bajo, por ejemplo en derrames pleurales malignos, sobre todo neoplasias en estadio clínico avanzado o con una alta tasa de mitosis. Entonces ahí sí puede ser el caso. La otra cuestión aquí, la citología o citopatológico, esto es algo que normalmente es otra muestra de ese mismo líquido que tenemos que mandar, pero con el patólogo. La sensibilidad, la realidad es que es bastante baja. Fíjense, a mí me llegan muchos derrames pleurales que mandamos citopatológico y bueno, la sensibilidad sí puede ser tan baja como hasta el 40%, es decir, de cada 100 muestras que se mandan, nada más en 40 incluso nos puede dar el resultado. Las series varían y algunas dirán que es tan alto como el 87%. La verdad es que, para serles sinceros, yo les podría decir que de la mayoría de los derrames que mandamos sí andarán por alrededor del 40% de los que detectan malignidad con las puras células de líquido pleural. Entonces eso el patólogo checa, ve si hay células con características de malignidad e incluso en algunos casos puede hacer una técnica que se llama bloque celular, que es algo meramente de patología que permite como hacer un análisis más a profundidad de esas células que se detectaron en el líquido. En muchos casos no basta solamente la citología y a veces se tiene que tomar una biopsia pleural. Esta biopsia pleural se puede hacer de dos formas. Una sería hacerlo con una aguja en forma cerrada, guiada por ultrasonido, y se toman biopsias de la pleura y se mandan análisis, que pues esa, en el contexto de malignidad tiene una sensibilidad pues bastante altita, como el 70%. Y la otra pues sería tomar biopsias mediante pleuroscopía, es decir, meter una cámara a la cavidad pleural y tomar biopsias guiadas. Normalmente ese ya tiene una sensibilidad del 95%, es decir, muy alta, casi nos da el diagnóstico en la mayoría de los casos en el contexto de sospechas de malignidad. Y la otra sería esta, ADA, que quiere decir adenosín desaminasa, que es una enzima que suele elevar los linfocitos activados en el contexto de tuberculosis. Y básicamente es bastante inespecífica, eso sí. Entonces, el paciente tiene un cuadro clínico muy sugerente de TB pleural. Por ejemplo, se ha visto que el punto de corte es de 40 en México ya, unidades internacionales por litro. México es un área endémica de tuberculosis, obviamente, y eso básicamente nos puede orientar con bastante sospecha a que se tratara de una tuberculosis pleural. También se puede complementar con esto, que es el índice de linfocitos neutrófilos de líquido pleural, porque también nos pueden reportar ahí en la celularidad linfocitos y neutrófilos. Si está más de 0.75, pues sospechamos que se trate de tuberculosis en este caso. Otras cosas que se le estudian al líquido pleural con menos frecuencia, pues por ejemplo sería el colesterol en el caso de kilotórax. Recordar que el kilo y puede tener una gran cantidad, por ejemplo, de triglicéridos. Básicamente, para hacer un diagnóstico de kilotórax se requiere que haya una concentración de más de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos y menos de 200 miligramos por decilitro de colesterol. Y eso hace un diagnóstico de kilotórax. Si estuviera el colesterol por arriba de eso, pues estaríamos frente a lo que se llama pseudokilotórax, que es también un derrame como de aspecto lechoso, pero que se produce en el contexto, por ejemplo, de causas crónicas del derrame pleural, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Amilasa serviría, por ejemplo, en el caso de una pancreatitis o de una ruptura esofágica. Hay que recordar que hay una que se llama amilasa salival y otra que es la amilasa pancreática. Por ejemplo, si un paciente tuviera una elevación importante de amilasa en el líquido pleural y ustedes tuvieran sospecha que fuera por una ruptura esofágica o una pancreatitis, el dolor tan intenso que esté sintiendo a nivel de epigastrio, y obviamente tuviera datos, por ejemplo, de choque, pues ahí habría que analizar el subtipo de amilasa. Si es salival, pues pensaríamos más en una ruptura esofágica que se abrió a pleura. Si es pancreática, pues pensaríamos más que el derrame pleural está asociado a una pancreatitis. Marcadores tumorales, la verdad es que no vale la pena pedirlos en el contexto de líquido, en el análisis de líquido pleural. La sensibilidad es muy baja. Complemento, la verdad es que tampoco. Digo, no es algo que nos permite hacer un diagnóstico definitivo en el contexto, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Entonces, lo importante sería esto: colesterol para determinar diferencia entre kilotórax y pseudokilotórax, y amilasa para determinar en el contexto de pancreatitis contra ruptura esofágica con pacientes con derrame pleural.
Por otro lado, lo que mencionaba de la biopsia pleural, pues esta es idealmente se debe tomar en todos los casos en los cuales exista sospecha de TB pleural o en el que exista sospecha de malignidad. Se puede hacer en forma percutánea, como les decía, ya sea por vía ultrasonográfica o tomográfica. La sensibilidad es bastante alta para TB. La de neoplasia es un poco más alta, igual algunas series la reportan hasta 80%. Y bueno, estaría también la toracoscopía para tomarlas básicamente visualizando la cavidad pleural, que puede superar hasta incluso el 95%. Si no se tiene diagnóstico por ahí, pues ya con menos frecuencia se hacen toracotomías. Yo la verdad es que es raro que un paciente llegue a toracotomía, es decir, a que se le haga una incisión en el tórax para obtener una muestra de pleura si ya le hicimos una pleuroscopía, y broncoscopía únicamente en el contexto de que tuviéramos un derrame pleural con una neoplasia que tuviera un predominio central y que fuera alcanzable por broncoscopía. Aquí está el algoritmo diagnóstico. Pues el algoritmo diagnóstico de derrame pleural. Básicamente lo que veíamos es un derrame pleural bilateral. Habría que pensar en un trasudado, es decir, en insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Si fuera bilateral, deberíamos pensar que si el paciente no tiene ninguna de estas enfermedades, pues tendríamos que hacer una toracocentesis diagnóstica. Y lo que veíamos, ver cómo está el pH, cómo están las proteínas, su deshidrogenasa láctica, la glucosa. Claro que se pueden hacer tinciones de Gram para ver si hay bacterias en el líquido. Se puede también pedir un VAR o una baciloscopía, aunque la realidad es que tiene una sensibilidad muy baja en líquido pleural. Y ya dependiendo de esto, pues se puede determinar si se trata, por ejemplo, de un exudado y el líquido pleural o este análisis inicial nos orienta a un diagnóstico, pues ya podemos encaminar prácticamente el tratamiento. Pero si no nos orienta ningún diagnóstico, pues ahí habría que considerar algunas posibilidades, por ejemplo, hacer una tomografía de tórax contrastada. Si vemos, por ejemplo, que no hay diagnóstico y tuviéramos una neoplasia que provocara hemoptisis, infiltrados pulmonares o una telectasia asociada al derrame, considerar la broncoscopía, siempre y cuando estas lesiones o la lesión que produce estas características fuera alcanzable por la misma. Si llegamos a un diagnóstico, pues básicamente ya será tratamiento. Si no llegamos a diagnóstico, pues se considera la biopsia pleural o la pleuroscopía. La realidad de las cosas es que pocas veces cuando tenemos derrame pleural es preferible optar por una pleuroscopía a someter al paciente a una broncoscopía. Les digo, la broncoscopía únicamente aplicaría en el caso en el que tuviéramos una lesión muy evidente ahí en el tórax, muy cercana a uno de los bronquios principales, pero normalmente si tenemos derrame pleural masivo, pues consideramos evidentemente una pleuroscopía, ¿no? Otra cuestión importante y lo que más vemos, de hecho, de los exudados, podría decirles que esta es la causa más frecuente, el derrame pleural paraneumónico y el empiema, es básicamente el espectro de la misma enfermedad. Y esto pues, suele ser producido por neumonías bacterianas, puede ser también producido por abscesos pulmonares o por bronquitis infectadas. Normalmente, fíjense, el porcentaje tan alto de derrames pleurales que se asocian a neumonías puede ser tan alto como el 57%. Y de ese 57%, es decir, básicamente de todos los pacientes del mundo que les da neumonía, la mitad van a ser derrame pleural. Y de esa mitad que hicieron derrame pleural, hasta un 5 o 10% van a desarrollar empiema, es decir, pus en la cavidad pleural. Fíjense, el porcentaje está bastante alto y eso lo vemos con bastante frecuencia en la práctica diaria. Entonces, las claves para el diagnóstico ya lo vimos. Primero, que hay de alguna bacteria en el líquido pleural, o si el líquido pleural básicamente sale purulento, pues evidentemente se trata de una infección bacteriana. A veces el líquido no sale purulento y lo vemos muy turbio, pero ya vimos, si tiene un pH menor del 7.2, otra cosa importante, si tiene una deshidrogenasa mayor de 1000, y como mencionábamos, si la glucosa está menor de 40 o menor de 60, básicamente concluimos que este es un derrame pleural paraneumónico. Claro, viendo la celularidad, lo que deberían aquí predominar, ¿qué células serían? De las que mencionamos. ¿Qué células predominarían en el contexto de un derrame pleural infeccioso? ¿Eosinófilos? ¿Cuáles? Neutrófilos. No. A ver, ¿pueden escribir? ¿Le pueden escuchar muy bien? Neutrófilos, ¿no, doctor? Neutrófilos, polimorfos nucleares. Exacto. Ajá. Entonces, neutrófilos es lo que predomina en un derrame pleural infeccioso. En tuberculosis, ¿qué dijimos que predomina? Linfocitos. Linfocitos, exacto. Entonces,
les digo, tienen que poner mucha atención a esos detalles porque es lo que al final de cuentas va a dar el diagnóstico. Pero les decía yo, si tienen pH menor de 7.2, deshidrogenasa mayor de 1000, glucosa menor de 40 y polimorfos nucleares, pues ni le piensen, ¿es un empiema o es un derrame pleural paraneumónico? Claro que pues, el paciente les comentará que lleva una semana o dos con tos y flema y tuvo fiebre y falta de aire y pues ya, no hay pierde, ¿no? Agua pasa por mi casa. Entonces, hay una clasificación de Light. No confundan los criterios de Light con la clasificación de Light. Criterios de Light son para ver si es derrame pleural exudado o trasudado. Características bioquímicas. Clasificación de Light para derrame pleural paraneumónico es lo que permite clasificarlo en ESPA 7. Y aquí vienen varias características y el tratamiento, por eso es muy importante esta tabla. Preguntas de examen pudieran derivarse de aquí. Fíjense, vamos desde el derrame pleural no significativo en el contexto de neumonía. Esto no es para neoplasias, no es para tuberculosis, es para neumonía, ¿ok? Características, el no significativo, menos de 1 centímetro de grosor en el decúbito ipsilateral. Es decir, aquella plaquita que veíamos en que el paciente estaba en decúbito lateral y que el derrame se ve menos de 1 centímetro de grosor, ¿no? Para neumónico típico, pues que tenga más de 1 centímetro de grosor en esa placa, pero fíjense que aquí puede tener glucosa mayor de 40 y el pH mayor de 7.2. No se ha complicado este derrame todavía y aquí únicamente el tratamiento será con antibióticos y se puede considerar incluso drenarlo nada más, con una punción. Casi complicado. pH de 7 a 7.2, ya está por debajo de 7.2. Deshidrogenasa mayor de 1000. El gram pudiera salir negativo porque a veces no crecen las bacterias, son caprichosas, aunque tengan pus, en muchos casos no crecen a ninguna bacteria. Pero aquí, como ya se complicó el asunto, es decir, ya tiene un pH por debajo de 7.2 y una deshidrogenasa muy elevada, vean, antibiótico más tubo de drenaje pleural, o sea, colocar una sonda. Si yo les pregunto en el examen a partir de qué clase de Light se considera la colocación de un tubo de drenaje pleural o una sonda endopleural, me tienen que contestar a partir de la clase 3, casi complicado, ¿de acuerdo? Complicado simple, ¿qué quiere decir? Pues pH está muy bajo, menos de 7, igual es lo mismo, antibiótico, colocación de tubo de drenaje pleural. Esto de fibrinolíticos, ahorita se los explico. Complicado, complejo. ¿Qué quiere decir? Que tiene loculaciones múltiples. ¿Qué son los dóculos? Los dóculos, imagínense, como que se forma tanta fibrina adentro del derrame que se empieza a organizar y se empiezan a formar como bolsitas que separan el líquido. Entonces se vuelve más difícil drenarlo porque ahora no están acumulados o no está el líquido todo junto. Se distribuyó como en bolsitas adentro de la pleura. ¿Por qué? Porque se hicieron paredes de fibrina, incluso con septos, y eso pues complica mucho el drenaje. Empiema simple, pus, pero no está loculado. Empiema complejo, el más difícil de todo sería que haya pus y que tenga múltiples divisiones o loculaciones múltiples. Esto de la fibrinólisis se puede emplear para derrames pleurales en los cuales ya suele haber cierta organización, es decir, en los cuales hay septos o en los cuales hay loculaciones. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué aquí no hay septos ni loculaciones y considera fibrinólisis? Porque la realidad es que esta clasificación de Light es algo antigua. Pero lo que hemos visto ahora es que en los artículos recientes, la fibrinólisis debe considerarse para pacientes con múltiples loculaciones o presencia de septos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, pueden ustedes a lo mejor realizar una punción, colocar un catéter o una sonda y drenar nada más algunos de esos septos o algunas de esas colecciones que están separadas por septos. Pero la fibrinólisis, que consiste en la instilación de algún material fibrinolítico como la alteplasa, que se acuerdan que mencionamos para el tratamiento de tromboembolia pulmonar, pues puede utilizarse también para pleura. Y esa alteplasa combinada con otro medicamento que ya vimos también, que es la alfa-dornasa. ¿Para qué enfermedad lo vimos la alfa-dornasa? O la DNAasa. DNAasa, alfa-dornasa. ¿Nadie? Bueno, tenemos para fibrosis quística.
Era punto extra, se me la contestaba. Entonces, ahí la vimos y esta básicamente pues sirve precisamente para distinguir los enlaces que habíamos visto del ADN. Entonces eso vuelve menos viscoso la fibrina y eso permite que drene con mayor facilidad. Entonces siempre que haya septos o loculaciones, pues se puede utilizar fibrinolíticos aunado al antibiótico tubo de drenaje pleural. Normalmente cuando ya tiene un empiema simple o complejo, a veces la pleura suele estar muy gruesa y aunque drenen el líquido, incluso puede haber recidiva del empiema, incluso dándole antibióticos, porque como la pleura se puso tan gruesa, eso puede condicionar que haya una menor penetración de los antibióticos y eso dificulta mucho la erradicación del foco infeccioso a nivel pleural. Entonces incluso se puede optar ya por cirugía. ¿La cirugía en qué consiste? Pues imagínense ustedes que el pulmón de repente se le forma una cáscara tan gruesa como si fuera una naranja. Eso es la pleura que está engrosada por el mismo proceso infeccioso. Y como les decía, esa cáscara evita que los antibióticos penetren bien. Entonces se tiene que hacer lo que se llama lavado y decorticación, decorticar, quitar la corteza. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente se pela el pulmón como si fuera una naranja. Esto se hace por cirugía y esto para permitir que reexpanda completamente y que obviamente se resuelva el proceso infeccioso. ¿Siguen? Estos son... El tratamiento, esto que ven aquí, es un lóculo. Son las bolsitas que les dije que se formaban ahí en la pleura. Ven cómo aquí hay una colección de líquido y cómo acá hay otra y están separadas. Entonces decía que eso dificulta mucho el tratamiento. ¿Por qué? Porque pues si ustedes ponen una sonda acá, pues también esta sonda no va a drenar lo que está acá. Ese es el problema. A ver, ¿alguien ahí levantó la mano? ¿Querían preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces les decía que estas imágenes que ven ahí son los lóculos. Pues lóculo aquí, lóculo acá. Entonces por eso les digo que se vuelve más difícil. Normalmente pues el antibiótico debe ir dirigido contra bacterias en las cuales se sospeche que fue la causa de la neumonía. Recordar nuevamente que aquí todo va enlazado. Si sospechamos que fueron una neumonía adquirida en la comunidad, pues le podemos dar un macrólido combinado con una cefalosporina o incluso una quinolona respiratoria. Claro que esto tiene que ir de la mano con el drenaje pleural, colocación de un catéter o colocación de una sonda. Si es, por ejemplo, aquí que ya se organizó en dos, pues pensar en fibrinolíticos incluso. El otro sería el derrame pleural paraneoplástico. Paraneoplástico, pues el asociado a malignidad. Normalmente, como ya vimos, el cáncer, evidentemente, entre mayor estadio clínico tenga, puede producir pues mayores alteraciones, y una de ellas es el derrame pleural. No solamente el cáncer de pulmón puede asociarse a derrame, también está el cáncer de mama, los linfomas. El diagnóstico es muy sencillo, pues en el sentido de que obtengamos células malignas en el líquido pleural o que hagamos una biopsia de pleura, o bien si tenemos una masa en pulmón por broncoscopía se le puede llegar y ahí hacemos el diagnóstico. Básicamente el fin del manejo del derrame pleural, algo muy importante que tienen que saber ustedes es que a veces estos derrames pleurales pueden ser recidivantes. O sea, hagan de cuenta que el paciente puede llegar con la cavidad pleural llena de líquido. A veces le pueden sacar 2 o 3 litros de líquido de este aspecto hemático que les decía. Y a la semana el paciente puede regresar porque ya hizo derrame otra vez. Ahí lo que se tiene que hacer normalmente cuando se hace una pleuroscopía o una tracoscopía es la pleurodesis. La pleurodesis consiste en colocar una sonda o colocar un catéter y a través de ahí instilar un material para que se produzca una especie de fibrosis entre las 2 capas de la pleura. Básicamente se adosen y se deje acumular el líquido. Sin embargo, la tasa de éxito de la pleurodesis es entre el 50 y el 70%, dependiendo del material que utilicen. Puede ser talco médico de grado estéril, talco estéril de grado médico, puede ser doxiciclina o bleomicina. Los mejores resultados se han obtenido con talco. Pero ese talco tiene ciertas características, no crean que es talco del que se encuentra en la farmacia para bebés o para algo así. Es un talco que tiene un tamaño de partícula en específico, porque también incluso fíjense que el talco si ustedes rocean talco de un tamaño de partícula muy pequeño, puede incluso producir cira. Entonces, para que vean que todo está como enlazado. Otras alternativas de tratamiento, por ejemplo, aquí se han propuesto estas, por ejemplo, la pleurectomía, en el caso, por ejemplo, de derrames pleurales malignos, que básicamente se produce como un raspado de las pleuras para que se produzca también una reacción fibrosa entre las 2 pleuras que se peguen, o incluso hay otros drenajes. Hay pacientes a los cuales se les puede dejar un drenaje como si fuera un drenaje de diálisis peritoneal,
pero es en la cavidad torácica para que ellos mismos estén drenando en casa. Pues ahí habría que valorar las características del paciente y ver qué es lo que le conviene más. El otro gran grupo sería el de la tuberculosis pleural en el contexto del exudado. Fíjense que a veces puede haber tuberculosis pleuropulmonar, o sea, puede haber tuberculosis que afecte la pleura y que afecte el pulmón, pero también habrá casos en los cuales únicamente haya tuberculosis de la pleura. Eso es lo que a veces complica el diagnóstico, es decir, pueden encontrarse un derrame pleural en el cual pues, sea sugerente de tuberculosis, pero solamente por afección pleural. Como veíamos ahí, el análisis citoquímico nos arrojará en su mayoría un exudado. Este exudado tendrá un predominio de linfocitos y podemos mandar exámenes complementarios, como por ejemplo la toma de biopsia de la pleura, en la cual visualizaremos granulomas en la pleura, lo cual nos da bastante certeza del diagnóstico. Y básicamente lo que mencionamos aquí, el análisis del líquido pleural. Se puede complementar con el ADA, esta puede ser bastante orientador, si está más de 40 unidades internacionales por litro, consideraríamos un diagnóstico con una sensibilidad bastante elevada, y también esto que es el cociente de linfocitos neutrófilos, más de 0.75. Claro que lo ideal sería que tuviéramos una biopsia de la pleura para hacer el diagnóstico definitivo, porque este es muy sugerente, pero el ADA también puede estar elevado en otras situaciones, incluso se puede elevar en empiema, y se puede elevar en enfermedades reumatológicas, por ejemplo, como artritis reumatoide o derrames ocasionados por lupus. El algoritmo diagnóstico para sospecha de TB, la realidad es que tiene mucho donde buscarle. Normalmente siempre la toracocentesis, ahí habría que complementar con el ADA, y si el ADA no nos orienta, pues incluso considera una biopsia pleural. Si tiene granulomas, pues en su mayoría sí sospechar de TB pleural, ya excluyendo otras causas de granulomatosis pleural. Si no tiene granulomas, pues sospechar en otra causa, ¿no? Y bueno, esto de derrame pleural y tromboembolia pulmonar, la realidad es que no tiene mucho caso que profundicemos en esto. Como les decía, hoy ya habíamos visto ampliamente que la tromboembolia pulmonar puede ocurrir en el contexto de que haya básicamente un coágulo que tapa alguno de los vasos pulmonares, y eso puede producir a veces algunos cambios radiográficos, entre ellos el derrame pleural. Sin embargo, es muy importante, la intensidad de la disnea no se explica por el volumen del derrame, porque normalmente los derrames suelen ser muy pequeños. Lo que explica la disnea, pues ya vimos todo el mecanismo de alteración de la ventilación-perfusión que se produce en el contexto de tromboembolia pulmonar. En estos casos, el líquido pleural, ojo aquí, puede ser hemático, puede ser un exudado. Sin embargo, pues si obviamente estamos en el contexto de una tromboembolia, no vamos a pensar en cáncer, ¿no? Por eso habría que contextualizar todo. Puede haber derrames pleurales postquirúrgicos. Fíjense que es muy común que a veces me piden interconsultas en el hospital que porque el paciente tiene derrame, pero resulta que hace 2 o 3 días lo operaron del abdomen. Entonces, pues es algo totalmente esperado. O sea, todas las cirugías abdominales pueden producir irritación diafragmática y por ende producir derrame pleural. Entonces, eso es algo que se ve muy frecuentemente, y normalmente ese derrame pleural pues desaparece solito sin que le hagan nada, con pura rehabilitación pulmonar. Doctor, y por ejemplo, ese tipo de derrame pleural sería el lechoso, ¿no? El que maneja como lechoso. No, el lechoso es el del quilotórax. Recordar que el quilotórax puede tener causas postquirúrgicas. Dentro de las causas postquirúrgicas, por ejemplo, se encontraría la cirugía de esófago, por ejemplo, porque el conducto torácico pasa muy cerca del esófago. O el quilotórax puede surgir en el contexto de ruptura del conducto torácico por una neoplasia, por ejemplo, por un linfoma. Pero no confundan, una cosa es el derrame pleural postquirúrgico, es decir, que lo operaron al paciente del abdomen, no sé, tuvo una apendicitis, tuvo un absceso, tuvo una resección intestinal, y hizo derrame pleural, pero pues es un derrame que se va a resolver solito. Y otra cosa es el quilotórax, que es el derrame lechoso, porque el quilotórax implica algo más grave, o sea, implica que el paciente tuvo una complicación postquirúrgica, sobre todo digo si es cirugías, por ejemplo, con duplicatura, cirugías esofágicas o neoplasias, ¿no? Entonces es otra cosa distinta. Bueno, básicamente esto del algoritmo de manejo ya lo vimos, entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Dudas? Probablemente de derrame sí venga algo cargadito el examen, ¿eh? Así que si tienen dudas, pues es el momento.
Por ejemplo, en la celularidad dijo que los linfocitos son en la tuberculosis y los neutróficos en la neumonía, o lo anoté al revés, doctor. No, sí, los linfocitos predominantemente en tuberculosis o en neoplasias y los neutrófilos en las neumonías. Incluso también puede haber monocitosis en el caso de neoplasias o tuberculosis. Recordar que los neutrófilos se elevan en el contexto de procesos infecciosos bacterianos. Y en el caso de la tuberculosis, pues puede haber cierto grado de linfocitosis. ¿Dudas?